Por escrito. Por escrito. Radio Nahuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito. Hoy venimos belicosos. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? ¿Y qué tal? Muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Como siempre, los saludo con mucho gusto. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes, por favor, Raúl. Por supuesto, acompáñenos, síganos a través de Facebook Por Escrito MX. Estamos también en Instagram, @revista por escrito, Twitter, @por escrito _. Pueden escucharnos, recuerden que estamos en Spotify, que estamos transmitiendo también en nuestro canal de YouTube Revista por Escrito. Y recuerden que sale una nueva emisión cada miércoles a las 9 de la noche en Código Libre. Acompáñenos, por favor. Entre metrallas, bombas, rivalidades, la guerra más sangrienta de la historia. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya de regreso en nuestros pretextos literarios, mi querido Raúl, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? Ahora sí, se saltaron a Ceci, pero pues es que es un tema para mí apasionante, fascinante. Yo creo que todas las personas siempre deberíamos estudiar la historia, ¿no? Cuando escuchas a una persona que dice, ¿para qué me sirve la historia? La historia sirve para todo, para conocerte, para entendernos, ¿no? Aquí tenemos a Juan Carlos, que si alguien sabe de filosofía, de antropología, es él, y él mejor que nadie nos podrá explicar la gran importancia de la historia. El tema de hoy para mí es fascinante porque es el que más me gusta precisamente dentro de todos los pasajes de la historia, es el de la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que tiene absolutamente de todo. Tiene tema político, contextual, económico, social, ideológico, filosófico, es decir, abarca todos los temas que el ser humano puede entender y lamentablemente siempre recaen en un acontecimiento de carácter bélico, ¿no? Pero en esta circunstancia estamos hablando de la guerra que mayor muerte ha acarreado en la humanidad. Entonces, creo que nuestro tema de hoy es fascinante porque además hay literatura para echar hacia arriba en esta temática. Y es que efectivamente, Raúl, tienes tanta razón. Todo lo que sucedió antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial es complicado, tan complicado que el ser humano trata de dar una respuesta, y lo que tenemos en términos de literatura son prácticamente dos grandes vertientes. Una es la memoria histórica, que es muy importante. Entonces, son relatos de testimonio, son relatos que fueron verdaderos, son biografías, son crónicas, pero también existe la parte de esta fantasía que se mezcla con esta realidad tan dura que se tuvo que vivir, sobre todo, bueno, en Europa, pero también todo lo que sucedió en Asia, todo lo que sucedió en Japón específicamente, y luego todo lo que sucede en términos de vanguardia, cómo reacciona la mente de todos los sobrevivientes y todas las expresiones artísticas que se dan en literatura, pero también en pintura y en la música, en fin, que se empiezan como a amalgamar y empiezan a darse cosas interesantes, algunas ridículas, otras entrañables. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Bien, a ver, muchas ideas. Me gustó mucho cómo explica Raúl el tema de conocernos a través de la historia. Aquí relato brevemente, tengo heredada de mi abuelo, que como buen abuelo de su tiempo, persona de su tiempo, era, como casi todo México, muy germanófilos durante la Segunda Guerra Mundial. Una herencia de libros que Raúl tiene que explorar, sí, sí, sobre todo en favor de los alemanes. Y esto es bien interesante porque México participa de alguna manera en la guerra, eso nos puede comentar Raúl sobre todo, aunque es muy, muy menor, pero ahí está. Es otra de las grandes interrogantes si podemos hablar de una guerra mundial, mundial como tal. La cuestión es, claro, nosotros podemos conocer nuestra historia y la historia familiar también a través de esos libros que nuestras generaciones anteriores leían. Entonces yo tengo una herencia y una carga pro-germánica, y ojo, aclaro la diferencia entre pro-germánico y pro-nazi, porque sí hay diferencias. Claro. Alemania
pueblo que se ha levantado 2 veces de sus cenizas, cual ave fénix, y eso es bien interesante. Y es una manera también de entendernos. Cuando uno puede leer hacia atrás las cosas que ha leído, va pudiendo entender cómo va constituyendo su forma de pensamiento y sus conexiones. Eso es muy interesante. Quisiera nada más hacer alusión también a Eric Hobsbawm, que es quizá hasta el 2018, me parece que murió, 2016, quizá el historiador del siglo XX más importante que ha habido. Y él decía que el siglo XX es el siglo corto, que realmente inició en 1914 y que terminó en 1989. En este periodo de la historia ha sido lo más violento que se ha podido vivir. Y es muy interesante esa idea teniendo como centro la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, ¿qué datos tan interesantes comparten los dos? Ceci ya nos decía hace un momento, ¿no? Lo que representa precisamente en cuanto a literatura la Segunda Guerra Mundial es que abarca prácticamente cualquier género, desde el biográfico, y lo vamos a comentar más adelante seguramente desde la perspectiva de una niña, como es el caso de Ana Frank, lo que ella estaba viviendo en ese encierro que duró prácticamente los 4 años y que lamentablemente no terminó de manera positiva para ella, no así para su padre, que sí sobrevivió más adelante. Pero tenemos también, y algo que me gustó de lo que decía Ceci, es la parte que tiene que ver con la ficción. Y en este caso, a los que nos gusta el género del realismo mágico, creo que pocos contextos como el de la Segunda Guerra Mundial se prestan mejor para realizar una novela que tenga que ver con el realismo mágico. Pero por el otro lado me quedé pensando, perdón, en lo que decía Juan Carlos. Nos estaba hablando de su abuelo, de toda esta biblioteca, ¿no? Muy pro-germana en esta situación y que bien lo explica él. No confundir nazismo con germano, son dos cosas completamente distintas. Pero yo siempre he abogado porque la historia hay que tratar de entenderla de los dos lados de la moneda. ¿Quién escribe la historia por lo general? Pues la frase trillada, ¿no? Los vencedores. Y la realidad es que pues, Alemania ha perdido 2 guerras mundiales y como dijo Juan Carlos, se ha levantado como el ave fénix. Pero siempre vamos a tachar, y yo me incluyo, ¿no? Vamos a acribillar todos los abusos, toda esta catástrofe histórica, el genocidio del que fue partícipe Alemania a través del nacionalsocialismo, por supuesto, pero aquí lo que hay que entender es también, vámonos un poco para atrás, el contexto, por qué se da precisamente la Segunda Guerra Mundial, por qué Hitler empezó con todos estos movimientos. Y yo siempre voy a hacer la recomendación, lean Mi Lucha. Lean Mein Kampf. ¿Por qué? Porque no es que lo justifique, pero entonces vas a entender las razones que estaban dentro de la cabeza de Adolf Hitler, el hartazgo de los alemanes que estaban subyugados ante Europa después de haber perdido la Primera Guerra Mundial y después de haber firmado el Tratado de Versalles, y cómo fueron humillados, pisoteados durante todos estos años, hasta que finalmente, yo siempre les digo, a ver, traten de ser empáticos siempre de los dos lados de la moneda. Y si a ti te humillara una persona, un presidente, un político, un país, un continente, en algún momento te vas a hartar y algo va a explotar, algo va a detonar dentro de ti. Insisto, no es justificable, pero hay muchas razones antes que la historia no nos las enseñas. Cuando tú vas a la primaria, a la secundaria, no te enseñan lo que pasó antes. Te enseñan precisamente que Hitler se volvió loco, que era un deschavetado y que es prácticamente el Satanás de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, hay que criticarlo, hay que pisotear todo lo que hizo, pero hay que entender también todos los antecedentes para comprender un poco más el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Y habría que decir, Raúl, que todas las ideas que están contenidas en el libro de Mi Lucha son geniales. Son geniales. El tipo, si tú lo lees y tú lees las ideas que están ahí contenidas, entiendes la coherencia, entiendes el hilo narrativo, entiendes la unidad de ese discurso y puedes entender después, o sea, cómo estas muy, muy buenas ideas y como un régimen que llegó al poder con muy buenas ideas y que hizo para los alemanes lo que no se ha podido hacer en otro periodo de la historia, es decir, él convirtió a una nación totalmente derrotada en una gran potencia. Sí. Y verdaderamente sí hay que leer lo que decía Hitler y también hay que entender lo que hizo y esta parte donde Juan Carlos dice
hacer una diferencia entre lo que son los nazis y lo que son los alemanes es muy importante. Ahorita hay una tendencia de nuevas novelas en donde los alemanes que no eran nazis y que no estaban de acuerdo con las ideas de los nazis, están empezando a levantar la mano y a decir, oigan, pues, no todos estábamos de acuerdo con lo que estaba sucediendo ahí. Hubimos muchos que tratamos de salir en contra del régimen y sobre todo muchas novelas de judíos alemanes que no entendían por qué ellos tenían que, o sea, por qué pasaron, digamos, se quedaron en el peor escenario, se quedaron pisando el peor de los terrenos porque eran repudiados en su propia tierra y eran repudiados fuera. Unos por su condición de tradición y otros por su condición de nacionalidad. Entonces, qué duro porque esta guerra trajo tantísimas divisiones dentro del mismo corazón de Alemania y no se hable después. O sea, después dejó al mundo dividido en dos partes. Así es. Imposible, ¿no? Hay tantas perspectivas alrededor de la Segunda Guerra Mundial, tantas cosas que se pueden decir, que quizá a veces lo que se esconde es la verdad. Vamos a nuestra siguiente sección, precisamente lo desconocido. Autor desconocido. ¿Qué tal? Hoy en nuestra sección de lo desconocido les voy a hablar de un aspecto literario de la Segunda Guerra Mundial que es el testimonio periodístico. Yo creo que si algo se desarrolló en términos literarios en la Segunda Guerra Mundial fue ese testimonio en primera persona que dieron muchísimos valientes que salieron de su zona de confort para poder narrar lo que estaba sucediendo verdaderamente en el campo de batalla. Y este es el caso de Robert Capa y su esposa Gerda Taro. En realidad el nombre era André Erno Friedman, que nació en Hungría en el año de 1913, y Gerda Taro era el seudónimo de Gerda Poleroy, nacida en Alemania en 1920. Ellos fueron una pareja de corresponsales gráficos de guerra y de fotoperiodistas que durante el siglo XX trabajaron bajo el nombre común de Robert Capa. Ellos dos firmaban como Robert Capa. Y esta pareja que compartieron seudónimo lo hicieron para cubrirse porque ellos no querían ser descubiertos en el momento en el que estaban cubriendo tanto la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque ellos estaban muy involucrados directamente en los campos de batalla y la verdad es que estuvieron siempre presentes en todos estos escenarios bélicos desde el desembarco de Normandía. Gracias a ellos conocemos tantos detalles del desembarco de Normandía, del famosísimo día D, en donde las fotos más contundentes que tenemos fueron tomados por esta pareja. La verdad es que ellos hacen también un relato maravilloso en donde ven y dan la crónica del desembarco desde las 4 de la mañana, en donde ellos estaban reunidos en cubierta con 2,000 hombres que estaban completamente en silencio y cómo de repente se empezó a elevar una plegaria y a pedirle a Dios que los acompañara porque sabían que muchos de ellos no iban a sobrevivir. Al ver caer a todos estos hombres y al ver cómo iban empujando los cadáveres de sus propios compañeros, esta pareja tomó como un gran compromiso de decir, esto no puede quedar en el olvido, esto la historia lo tiene que registrar. Y si lo tenemos registrado es gracias a este seudónimo de Robert Capa, pero fueron dos valientes, un matrimonio de valientes, André y Gerda, que gracias a ellos entendemos y conocemos también qué fue lo que sucedió en el día D. Por eso no hay que dejarlo pasar como un dato desconocido. Conversaciones. Muy bien, pues para comenzar nuestras conversaciones, si me lo permiten Raúl y Ceci, en pretextos literarios me quedé con algo que decir, que es una invitación a nuestros radioescuchas y también los que nos siguen en redes. Es un ejercicio un poquito de imaginación, sobre todo para generaciones más jóvenes.
que es algo que está ocurriendo actualmente en específicamente Siria, Irak, que son zonas en conflicto. Recordemos que hay una invasión, primero Afganistán en 2003, luego Irak en 2005. Imaginen que ustedes son una persona que está en edad universitaria o incluso antes en secundaria y de repente pues resulta que mandan bombas a tu país, a tu ciudad, destruyen todo, te dejan trunca una carrera o te dejan trunco los estudios. ¿No sería más o menos lógico que 20 años después, 15 años después, a tus 30, 35, 40 años, guardes muchísimo coraje contra aquellos que lanzaron esas bombas? Yo me alineo mucho a la sociología comprensiva de Max Weber, curiosamente alemán, austriaco, eh, pero me parece muy sensato. Si nosotros comprendemos la historia, podemos entender los motivos y los motivos que incentivan la guerra, no porque la guerra esté bien o sea justificable, pero si somos comprensivos entendemos por qué se hacen las cosas que se hacen. Y me parece que el recorrido literario, histórico que vamos a hacer a continuación va a relatar un poquito eso. Fíjate que tienes muchísima razón de entrarle por la parte de la empatía, de comprender. Se ha hablado mucho yo creo que parte de los temas que se han tocado de manera exhaustiva es el Holocausto. Uh-huh. Y del Holocausto tenemos tanta información, tenemos películas, tenemos novelas, tenemos tratados, tenemos tantísimas cosas. Y la verdad es que habría que aterrizar con Primo Levi. Primo Levi, que fue un escritor italiano de origen judío, que tiene libros entrañables porque él estuvo viviendo en un campo de concentración. Entonces, todo lo que él narra, todo lo que él cuenta, lo vivió en primera persona y vio cómo su gente padecía, y la verdad es que es un autor entrañable porque no es la típica novela de lágrima fácil en donde te enseñan sangre, sangre, sangre y sellos y abusos, sino que lo está narrando una persona que lo vivió desde el entendimiento y desde el corazón, y eso, híjole, el testimonio de Primo Levi yo creo que es algo que no pueden perder las nuevas generaciones para entender lo que se vivía en esas barracas. Sí, creo que es fundamental y me gusta que hayas empezado con eso porque precisamente una parte es la guerra, que ya habíamos hecho mención, que se estaba llevando entre los aliados, entre el eje. Ya sabemos que los principales protagonistas son Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos por un lado, Alemania, Rusia también, perdón, Alemania, Italia y Japón están por el otro lado, ¿no? Entonces, ellos estaban en su conflicto bélico, pero paralelamente está ocurriendo precisamente esto de lo que nos habla Ceci, que es la atrocidad del Holocausto, ¿no? En la que murieron 6 millones de judíos, murieron gitanos, murieron tantos inocentes por su ideología, y precisamente el autor atrás de todo esto era Heinrich Himmler, ¿no? Ay, sí. Fue el encargado de crear estos campos de concentración, que ¿cuál era la finalidad? O valga la redundancia, la solución final, como le llamaban ellos, ¿no? Acabar con todo este grupo de personas de las que ya hice mención. De tal forma, a mí me viene a la mente mucho ya hay de literatura, de películas, como decía Ceci, sobre el Holocausto. Yo voy a hacer mención a continuación sobre un ensayo que me parece brillante de una filósofa judía, precisamente su nombre es Hannah Arendt, ¿sí? Y ella hizo un ensayo extraordinario sobre uno de los personajes nazis centrales del Holocausto, que es Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, para aquellos que no lo conozcan, es uno de los nazis más icónicos y logró escapar. Una vez que perdieron la guerra los alemanes, logra escapar y vivió refugiado, escondido con otra identidad en Argentina durante muchísimos años, como muchos otros nazis que huyeron, sobre todo al área de la Patagonia, de Bariloche. Eichmann vivió ahí durante muchísimo tiempo y precisamente los judíos, las sociedades, algunas asociaciones policíacas y de investigación dieron con el paradero de Eichmann, de tal forma que clandestinamente van a raptarlo, a secuestrarlo a Argentina y lo llevan a Jerusalén para hacerle un juicio, ¿sí? Por todas las atrocidades cometidas precisamente en el Holocausto.
Yo les recomiendo que lean este ensayo que Hannah Arendt tituló como Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, ¿sí? Y de lo que ella hace mención, fíjense, siendo judía, ella hace mención que después de mucha investigación y de ponerlo a varias pruebas al propio Eichmann, ella denotó que en realidad no había nada mal con Eichmann, no estaba mal de su cabeza, sino que él se atuvo a una política, a una filosofía que era la de yo solamente estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Yo cumplí con mi deber y obedecí las órdenes. Es más, no solo obedecí las órdenes, obedecí la ley que me correspondía en ese momento, ¿no? Al final del día ejecutaron a Eichmann y les recomiendo, hace no mucho salió precisamente basado en este ensayo una película documental en Netflix con nada más, ¿saben quién interpreta a Eichmann? Ben Kingsley, ¿no? Que es un actor. Entonces, les recomiendo que lean este ensayo y que vean la película para que entiendan también cómo muchos años después de terminada la guerra, el dolor del que hablaba Juan Carlos, el dolor en este caso de los judíos, ¿sí? Seguía vigente y querían justicia. A ver, hacer mención, hay otro libro de Hannah Arendt que se llama La condición humana, donde precisamente trabaja estos temas. Y el otro autor al que quisiera yo hacer referencia un poco en este mismo contexto, que estuvo en campo de concentración, es el quizá muy conocido Viktor Frankl, que no es una novela, él más bien lo que está relatando es su vivencia y cómo pudo continuar cómo poder continuar sobreviviendo al holocausto, al campo de concentración. Repito, la pregunta de Hannah Arendt se llama precisamente Hannah Arendt. Y bueno, esto también me lleva, hablando de los juicios, a un famoso libro que ya había yo hecho alguna alusión, no me acuerdo si fuera de micrófonos, de Los crímenes de Nuremberg, cuyo autor no conozco, pero que encontré el libro, curiosamente, hablaba mucho mi abuelo de él, decía que lo tenía, nunca lo encontré. Los crímenes de Nuremberg, que estaban precisamente en la casa de Frida Kahlo en Coyoacán, una cosa muy curiosa. Y ya para cederle la palabra a Ceci, hacer alusión a Ana Frank. Aquí también me parece muy afortunado, hay una autora que se llama Joanna Reiss, que escribió un libro que se llama La habitación de arriba, que me parece es la manera de relatar el diario de Ana Frank, pero para niños. Y eso también es muy importante. Explicarle a través de la literatura a un niño las atrocidades de la guerra es un reto dificilísimo. Uf. Y fíjate que yo retomo ahora, me voy a un alemán que no fue nazi y que gracias a sus letras fue premio Nobel de Literatura en 1999 y me refiero a Günter Grass. Günter Grass fue una de las mentes más brillantes que hubo en el siglo pasado y podríamos decir que él se encontró en el centro del conflicto, ya que de 1943 a 45 estuvo directamente en el campo de batalla. Entonces fue prisionero de guerra. Günter Grass tiene muchísimo que platicar. Su prosa es muy poética, elige las palabras de una manera magistral y la verdad es el vehículo casi perfecto para explorar a la sociedad alemana de la época de la guerra que no estaba de acuerdo con el régimen nazi y sobre todo el efecto de estos alemanes que como les decía, vivieron el peor de los mundos porque se quedaron con una patria devastada, no entendían ni estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo el Estado, el gobierno y bueno, la verdad es que Günter Grass también tiene una manera muy peculiar de escribir porque se aproxima mucho a este realismo mágico del que hablaba Raúl. Entonces, leer a Günter Grass es entrar a un mundo trágico, impresionante, pero también a letras muy bien escogidas y a una idea alternativa de lo que esto pudiera ser, porque lo hace a través del realismo mágico. Fíjate, hablando de, siempre nos centramos, ¿no? Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial en los alemanes, muchas veces en el fascismo italiano también, por supuesto, libros, películas, pero no siempre nos adentramos tanto en la historia de Japón, ¿no? Prácticamente siempre nos quedamos con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y no nos adentramos a otras circunstancias. A mí me gusta una novela que más adelante fue llevada a película también, más contemporánea, que es la del Imperio del Sol, ¿no? La novela del Imperio del Sol, que a mí me parece
una novela brillante, realmente nostálgica, melancólica, entrañable, y que te hace vivir una situación en la que los ingleses, recordemos, aquellos ingleses que estaban asentados en Shanghái, después del ataque de Pearl Harbor, viene pues obviamente una separación inmediata, ¿no? Y entonces Japón, en su papel obviamente dentro del eje, empieza a poner campos de prisioneros. En esta situación, en esta novela, el propio autor J.G. Ballard, que era inglés, y que él vivió esta situación, prácticamente hizo una biografía de lo que él vivió de niño, en el que es separado de sus padres. Y después de caminatas y de hambruna, acaba precisamente en estos campos de prisioneros, con otros ingleses, con otros estadounidenses, y bueno, vive una situación terrible, ve morir a todas las personas que están ahí, además de haber quedado pues sin sus padres, pero curiosamente él manifiesta que él no odiaba a los japoneses porque él amaba los aviones, amaba la forma de volar tan aguerrida que tenían los japoneses y sentía cierta empatía hacia los japoneses, ¿no? Al final del día, cuando el eje está perdiendo la guerra, empieza una marcha, una especie de éxodo para todos estos prisioneros, pero él al no encontrar a sus padres decide regresar a este campo de prisioneros de Lungua y se encuentra con otra persona y vaya, la historia es fabulosa. Yo lo que les recomiendo es lean la novela y después vean una gran adaptación de Steven Spielberg en el cine con John Malkovich y el propio Christian Bale, que tenía 13 años de edad en esta película. ¿Sí? Nos hace recordar precisamente, Raúl, los kamikazes japoneses que eran capaces de aventarse como proyectil con todo y avión para poder destruir alguna nave, que es algo que se representa mucho en las películas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de Pearl Harbor. Bueno, mencionas ahorita Japón. También hay muchas historias que se tejen alrededor de la guerra que no necesariamente tocan la guerra. Y hay muchos autores muy interesantes en el aspecto más filosófico, desde el comunismo italiano. Puedo citar a Antonio Gramsci, que sería bien interesante. Particularmente un ensayo que se llama Odio a los indiferentes, pero también se guardaron por ahí los discursos que le dedicaba a Mussolini. En contra de Mussolini, lo hace pedazos. Bien interesante. Hay otro autor rumano de nombre Traian Romanescu, que también germanófilo, como Salvador Borrego en México, que escribían un poquito más en favor de los alemanes mientras sucedía o acontecía la Segunda Guerra Mundial. Y no olvidar a José Vasconcelos y la raza cósmica, que toma, no puedo decir que directamente de Hitler y de mi lucha, pero que toma de toda esta ideología sobre las razas y hace una mezcla bien interesante. Digo interesante que ahora me parece divertida, de que México es la mejor de las razas porque tiene la mezcla de todas las razas. Yo no sé si es la mejor, pero me parece muy afortunado que seamos la mezcla de tantas razas porque prácticamente tenemos la mezcla genética de todo el mundo y eso es súper atractivo y por eso vale la pena también leer todo esto que se teje en cuestión ideológica o en cuestión de pensamiento alrededor de la guerra mundial. Fíjate que ahora que decían ustedes que habláramos de literatura que sucedió, digamos, en tiempos de la guerra, pero que no vivió la guerra, que no describe la guerra en sí mismo, sino las consecuencias de la guerra, me quedé pensando en Mishima, que es un autor japonés que habla de cómo ellos vivían en una isla apartada, que no estaban en el centro del conflicto, pero desde donde sí se alcanza a ver el hongo de cuando avientan lanzan la bomba a Hiroshima, y cómo vivía la gente toda esta tragedia, toda esta tristeza, pero a lo lejos, o sea, observaban la tragedia, y eso es algo muy interesante, porque además Mishima siempre fue un hombre que estuvo como muy a favor del emperador, el emperador que era visto como un dios y que en aquellos años se le hizo reconocer que él no era una deidad. Entonces, para Mishima eso fue devastador, y entonces él escribe, él es poeta también, y entonces escribe muy, muy lindo todas las tradiciones de Japón y cómo se van a romper a raíz de que caigan las bombas en territorio japonés. Muy interesante leer a Mishima.
Me quedé pensando en cuando la guerra se ve de lejos, ¿no? Por un lado, de lo que nos estás hablando ahorita del hongo, de la bomba de Hiroshima, me vino el recuerdo de la bomba quien la entrega precisamente al avión es el submarino, el USS Indianapolis, ¿no? El cual su única labor era precisamente entregar la bomba y la entregaron. Pero lo que pocas personas saben después es que al USS Indianapolis lo alcanzó otro torpedo. Ándale. y murieron prácticamente, solo sobrevivieron 300 personas de las miles que estaban a bordo porque fueron comidos por los tiburones, ¿no? De esas historias que van paralelas a la guerra y que uno poco a poco se puede imaginar. Yo me quedé también, tenía ganas de platicar un poco, nos queda muy poco tiempo, pero tengo que hacer mención de cuando hablamos de contenidos escritos, narrativos, en este caso de un guión extraordinario que estaba pensado para el teatro, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Llevaba por título Everybody Comes to Rick's, todos vienen al café de Rick. Nunca se llevó a la puesta en escena este guión, pero ¿quién creen que lo adoptó? Lo compró Warner Bros. Y lo hizo una película extraordinaria llamada Casablanca en 1942 y que precisamente de un escrito hacen una película que nada tiene que ver, o sea, es en el contexto de la propia guerra, pero estamos hablando de una historia de amor en un café en Marruecos precisamente, ¿no? Sí. Y es una historia de esas que nos encantan todavía del cine. Entonces, como de contenidos alternos a la guerra, seguimos hablando del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es absolutamente necesario tocar la guerra, por muy difícil que sea, porque es el acontecimiento del siglo XX. Me parece que la primera no es menos meritoria y por eso tendremos que hacer un programa, porque además, quizá a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la primera fue menos manoseada por todas las perspectivas y eso le da una firmeza respecto a la narración de acontecimientos que la segunda no puede ofrecer y que medio se nos oculta. Pero vamos cerrando nuestro programa, por favor. Yo les sugiero y les pido que lean a Olga Taraskuk, espero que sea así la pronunciación, Premio Nobel de Literatura 2019, esta polaca que tiene palabras de ternura, de responsabilidad y de búsqueda literaria en términos del conflicto bélico. Yo también les voy a hacer una recomendación, lean El Arca de Schindler, que es de un australiano, Thomas Kinley, que es otra perspectiva de un gran hombre que era nazi y al final acaba abogando por los judíos. Entonces, lean esta gran obra. Mi recomendación es de una película bélica, pero no de la Segunda Guerra Mundial, que se llama La Delgada Línea Roja de Ryan Malik, y me gusta porque ofrece una perspectiva hacia el interior del soldado en contacto con la naturaleza. No solo es el tema de la guerra, sino todo lo que toca. Me parece fascinante, además es un director extraordinario, muy contemplativa la película, muy recomendable, aunque no sé específicamente la Segunda Guerra Mundial. Pues nos despedimos, por favor. Encantada de haber compartido micrófonos, espacio. Le agradezco a Alex Guarín que me haya ayudado con el guión. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pues como siempre, un gusto estar con todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Soy Raúl Sanz. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Soy Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Valeria Martínez y a Inés Rendón que hicieron esto posible. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Ultimátum. Huele a quemado. Durante 4 semanas ya ha estado ardiendo el pozo seco de la huerta. Los pájaros ni siquiera han cantado hoy y el álamo ha dejado de crujir y silbar. El sol se ha tornado malestar divino. La lluvia no ha rociado los campos desde Semana Santa. Un forastero con una sola pierna arribó y solo en el patio declamó: «Tiempos de terror se acercan. Pronto frescas tumbas abundarán en todo lado. Habrá hambre, terremotos, muerte por doquier y un eclipse de sol y de luna. Pero el enemigo no dividirá nuestra tierra a voluntad, solo para él. La Madre de Dios desplegará su blanco manto sobre toda esta enorme congoja». Julio de 1914, Ana Akhmatova.